Dice que el agua, a través de ese libro que les nombraba, de consulta y de revisita permanente e interesante, que el agua contiene la historia de la formación del universo. A mí me parece que esa es una idea interesante, sobre todo porque llevarla en el corazón supone lo que decía Catalina, el hecho de la concienciación, de que veamos el agua como un ente vivo. Lamentablemente la conciencia de la fragmentación de la educación que hemos vivido nos ha separado el agua de nuestro vivir, y eso es bien interesante. Lo van a ver en la película, lo van a ver en ese extraordinario filme. El agua mansa, el agua que sale por el tubo, el agua que viene de la cuenca, qué interesante, ¿no? El agua sabrosita con la que nos bañamos, pero también el agua se pone brava. Y en el año 99 vivimos una bravura de agua, una bravura que a veces recordarla causa dolor, mucho dolor. Yo quiero leerles un texto que pudiera, antes de darle la palabra a ustedes como audiencia, pudiera recrear eso. El texto dice así: fuente manando del costado, Juan crucificado miró la herida secular, caían cristalinas cataratas, aves despidiendo cromaticidad y sombras, bordes de árboles sangrados, nidos empoñando huevecillos antiguos, jungla abriendo cauces, movilizando torrente arrasado, enorme lágrima trayendo roca, llanto de cielo trashumando potencia, cabalgadura diluvial quebrando horizonte, ruge mar volcando infierno, Dios se volvió brújula de mente, gobernó Neptuno y su tridente. Ven a mí, Carmen de Uria, vengan a mí, Macuto y Camurí, vuélvanse el río de los ríos, recojan lágrimas al paso, recolecten esperanzas y miedos, coleccionen desesperación desatada, reverón, imperecedero pincel de nubes, he aquí el cuadro que te faltó pintar. Nunca miraste este azul demacrado, tu sentido lo imaginó bramar, nunca intuiste la rasgadura. Abrácense sobrevivencia y muerte, demuélanse arena con tristeza, degüéllense toda huella, remedio no alcanza omnipotencia, abrazo y frío, lágrima y azar, incertidumbre y terror, auxilio y búsqueda, eternidad y corazón quebrado, brisa y ausencia, levedad y dolencia, segmento y locura, vanidad y derrota, caridad y violencia, dignidad y espuma, memoria y recuerdo. Año 1999. Ya están pidiendo por allá el derecho de palabra, ya se lo vamos a dar, por acá también. Quiero que demos un aplauso a una ausencia que es permanente acá y la recordaron Catalina y el compañero Juan. Fue expulsado durante el primer gobierno de Caldera por defender el agua, no solo de La Vega, sino de nuestro pueblo y de los pueblos latinoamericanos, Francisco Boitán. Vamos a darle un aplauso a ese compañero extraordinario que estará siempre con nosotras y nosotros en esta jornada. Entonces, compañero por allá, acá. Luego, la palabra es de ustedes ahorita. Gracias. Sí, Francisco es parte de lo que decía Carolina, parte de esa organización popular que se enfrentó a esos atropellos del derecho humano. Y como decía el amigo del CEPAD de la Universidad Simón Rodríguez, la humildad del agua. Ella es transparente, inolora, tú la pones donde sea y ella agarra la forma, pero cuando tiene esa bravura que escuchamos, entonces es incontenible. Bien, como decía Díaz al principio, el agua no se le niega a nadie y estamos acostumbrados, hasta hace pocos años te pedían en un restaurante un vaso de agua y se lo regalaban, y todavía lo regalan, pero ahora te están poniendo una botellita de plástico, ¿no?, para cobrártela. Y es parte, ¿no?, es parte del negocio. Estamos claros que hay una realidad todavía, hay muchas comunidades, muchos barrios que no les llega el agua, porque es parte del negocio, fue parte de venderles esos pipotes de agua, esas pimpinas, ¿cómo que se le llaman? La cisterna, ¿no? Es un gran negocio. Pero estamos viendo, también vamos a ver el vaso medio lleno, de que hay un servicio
hay una vocación de un servicio, una gestión para que le llegue el agua a esas comunidades, que eso no pasaba antes. Esa es la realidad también que hay que ver. Ahora bien, sabemos que esta historia parte de hace 12 años aproximadamente, cuando el dictador Banzer en Bolivia quiso privatizar el agua. Quiso privatizar el agua, que sabemos nosotros que podemos acercarnos a cualquier lugar de Venezuela, un río, un manantial, y ahí tenemos el agua y es gratis, nadie nos las cobra. Él quiso acabar con eso, quiso acabar con algo, un derecho a la vida que tenía el pueblo boliviano, y hizo negocio a través del Banco Mundial, que le fijó esa cuota a través de las transnacionales de privatizar el agua, y hasta la lluvia, como decían, hasta la lluvia. Las personas, el agua que podían recoger la lluvia también se las cobraba. Entonces es bárbaro, ¿no? Hasta dónde llega el negocio de las transnacionales, la privatización, el capitalismo. Vamos a llamarle sus nombres, porque eso sucedió hace 12 años, hace poco. Imagínense que hubiera sucedido en nuestra historia de Venezuela si aquí estuvieran las manos, las garras del capitalismo. Vamos a comparar, vamos a hacer contraste de lo que está pasando en otros países. Ahora recientemente, como lo nombraba, está sucediendo también en Perú, también se quiso hacer, y por una lucha organizada entre profesionales, ecologistas, obreros, campesinos, pudieron enfrentar esa privatización en el año 2000. Entonces, es parte de los derechos que tenemos que unificar y reclamar, porque hasta el agua la quieren privatizar, y ellos dejaron de mandar a sus muchachos a su escuela, que tenían que pagarla porque ya estaba privatizada, para pagar el agua. Dejaron de asistir al servicio de salud, que también estaba privatizado, para pagar el agua. Hasta que llegó el momento, dijeron no, ya basta. Además de la especulación, le cobraban, a través de los medidores especulaban y les cobraban más, y se unieron y pudieron enfrentar eso. Entonces es parte de la enseñanza que nos deja esta vivencia allá en Bolivia hace 12 años, de que a través, si los pueblos se organizan, podemos nosotros enfrentar cualquier especulación hasta quitarnos la vida, el derecho a la vida, como es el agua. Gracias. Compañeros y compañeras que semana tras semana compartimos este espacio de discusión política, que es lo que es este espacio del 24 cuadros, martes en 24 cuadros. Yo, más que una pregunta, bueno, primero le voy a dar las gracias a Manuel, a Catalina por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros sus experiencias. Y más que una pregunta, quisiera hacer una reflexión que creo que está en el ambiente y que tiene que ver con lo que ustedes hablaban. Para nadie, o sea, para los que trabajamos en las empresas hidrológicas, no es un secreto que cuando se liquidó el INUS y nacieron las empresas hidrológicas y nació Hidroven, su propósito no era otro que privatizar el agua. O sea, hace 21 años que está celebrando Hidroven. O sea, nació sencillamente por la necesidad de todo lo que es una política de Estado en el momento, de llevar a las empresas o llevar a aquellos sectores o aquellas ciudades que tenían las posibilidades a crear empresas que pudieran ser vendidas, porque el agua, como en otros países, se pensaba que era simplemente una mercancía más. No es hasta después del año 99, con este gobierno revolucionario, que esa visión de país y que esa visión de lo que es el sector agua potable cambie, que se crean las gerencias de gestión comunitaria en las empresas, y que en un momento determinado se para hasta la descentralización de los servicios, porque la descentralización en estados, en alcaldías, lo que llevaba era sencillamente a dividir al sector, y lo vamos a dejar las alcaldías porque esto no es rentable, y como Hidrocapital, como Hidrocaribe, que son rentables y que la gente tiene como pagar, estos son los que vamos a privatizar. Eso cambió, y la visión de país que se tiene en este momento y la visión del sector agua, de crear la cultura del agua, es crear conciencia de la necesidad de ahorrar agua, crear conciencia de que el agua es y debe ser para todas y todos, y no solamente para un grupo. Y gracias a eso y a la posición que ha tenido Venezuela, que ha defendido en tanto en los foros del agua como en todos los encuentros del Foro Social Mundial donde han participado en las mesas, la posición de que el agua es un derecho humano fundamental. Ahora, hay una pregunta en relación a esto que también debemos crear. Manuel dice, estamos empezando la discusión, hay una necesidad de discusión en relación a los derechos del agua.
Brasil fue uno de los países que en uno de los últimos encuentros de Copenhague se negó a firmar el acuerdo donde se exigía que el agua fuera considerado un derecho humano fundamental. Ahora, ¿por qué esa posición? Y ahí la discusión quizás que hay que plantearse y que hay que plantearse en todos los espacios. Brasil plantea que al decretarse, como lo hace la ONU, el agua como un derecho humano fundamental, países como Estados Unidos, Canadá, que están agotando sus reservas de agua y sus reservas ambientales de todo tipo, van a querer exigir, bueno, que si el agua es un derecho humano fundamental y está en otro país, yo puedo adueñarme de ella. Entonces eso es una discusión que se está dando y que se está dando en Brasil y que se está dando en otros países, o en la Amazonas, ¿sí? En la Amazonía, en Foz de Iguazú, donde están las principales bases militares de Estados Unidos, porque están las principales reservas de agua del mundo y de América Latina. Entonces, hay que crear esa conciencia. Ok, ya tenemos las mesas técnicas, hay una discusión, pero ahora la discusión tiene que ser, ¿cómo hacemos nosotros para preservar el agua y los recursos que tenemos en Venezuela? Sino, ¿qué hacemos? ¿Cómo discutimos con otros países, con otras comunidades? ¿Cómo hacer para que el imperio y el capitalismo y la visión de la globalización, la visión de mundo de las empresas capitalistas no se adueñen del agua, ya que ellos están acabando con la de ellos? Simplemente ya no tienen recursos, ya el agua, los ríos contaminados, y bueno, la visión es más allá. Yo me puedo adueñar de ellos porque el agua ahora es un derecho humano fundamental. Hay personas que botan el agua, y ¿por qué no mandan algo parecido? Hay personas que protegen el agua como hidroven, manden a unos carros y de hidroven a decir que por lo menos no boten el agua, porque hay personas que no les interesan el agua tanto y la botan.